Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el tema de balance de masa y energía. En la clase pasada vimos balance de masa, la ley de la conservación de la masa, su expresión matemática y su aplicación en distintos ejemplos. Hoy veremos balance de energía y haremos el mismo tratamiento que para balance de masa. Algunas definiciones, leyes como la ley de la conservación de la energía y las leyes de la termodinámica, ecuaciones de la energía, cómo queda su expresión para casos particulares y finalizaremos con ejemplos. Al igual que la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la energía dice que esta no puede ser creada ni destruida. Va a existir una transformación de la energía. De acuerdo con esta ley, para cualquier sistema que tengamos, podemos decir que la energía que entra en el sistema menos la energía que sale del sistema va a ser igual al cambio de energía almacenada en el sistema. La primera ley de la termodinámica, establece que si un sistema es sometido a cualquier transformación cíclica, o sea, que se parte de un punto o estado del sistema, ¿sí?, y se vuelve a él, el calor neto que entra o sale del sistema va a ser igual al trabajo neto que efectúa o admite el mismo. Y esta es la expresión matemática de lo mismo. El calor que entra más el trabajo que entra va a ser igual al calor que sale más el trabajo que sale. Por lo tanto, podemos decir que la integral cíclica de la variación del calor más la variación del trabajo es cero, siempre considerando un ciclo. Para que se cumpla lo anterior, el integrando, o sea, el dQ más el d omega, tiene que ser la diferencia de alguna propiedad de estado del sistema. Recordemos que una propiedad es la que solo depende de los estados extremos del sistema y no de los caminos que se recorren para llegar a ellos. En este caso, esta propiedad de estado la denominamos energía. Por ejemplo, el trabajo puede ser de expansión-compresión o de flujo, etc., y no se considera una propiedad ya que depende de la trayectoria. Entonces podemos escribir que el cambio de energía delta E va a ser igual al calor menos el trabajo. En cualquier libro de termodinámica pueden encontrar la demostración de que la energía es una propiedad. Hay que tener en cuenta que como el valor absoluto de la energía no se puede medir, lo que hacemos es medir la variación de energía o el valor de energía con respecto a un valor de referencia. Ahora haremos un rápido repaso de las distintas formas de energía que podemos encontrar y su expresión matemática. La primera que vamos a ver es la energía potencial gravitatoria, que es una energía que se considera como almacenada o acumulada por el sistema, que se encuentra a una cierta altura z por encima de un nivel de referencia. Esta energía está potencialmente disponible para su conversión en trabajo y su expresión matemática es la siguiente. P, que es energía potencial, es igual a la masa por G, que es la constante gravitacional, y por Z. Ahora veremos la energía cinética. Cualquier partícula o cuerpo en movimiento posee determinada energía llamada energía cinética. La energía cinética se almacena en un sistema y la velocidad es una de sus propiedades mecánicas. Como esta velocidad es siempre relativa, debemos dar una referencia. Su expresión matemática es que la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 es la energía cinética. La energía interna es la suma de las diversas formas de energía que posee una molécula. No es un valor absoluto, sino que es un cambio de la misma, es una propiedad de estado y depende solo de los estados inicial y final y no de la trayectoria. La expresión matemática es la siguiente. La energía interna total es la masa por la energía interna específica, ¿sí? Y esta energía se expresa en kilocalorías, en BTU, etc. Hasta ahora todas las formas de energía que vimos son energías acumulables. El trabajo es una energía en transición, no acumulable. Es una función de línea o de trayectoria.
Depende del camino que se recorre el sistema para llegar desde el estado inicial al estado final. No es una propiedad. Para el trabajo existe una convención de signos. Si el trabajo lo realiza el sistema, será mayor que 0, y si el trabajo es realizado sobre el sistema, es menor que 0. Existen dos tipos de trabajos, el trabajo de expansión-compresión y el trabajo en flujo. Ahora vamos a ver el trabajo de expansión y compresión, que es para sistemas cerrados. Si el sistema está conformado por un fluido compresible, como un gas, alojado en un cilindro con un émbolo, la frontera de este sistema es móvil y pasará de la posición inicial a la posición final luego de que el gas sufra una expansión. Si consideramos que la presión exterior es igual a la presión interna en todo momento, el proceso será reversible. Entonces el trabajo va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial volumen. Si además consideramos que la presión es constante, podemos sacar la presión de esa integral y la expresión del trabajo nos va a quedar igual a la presión externa por el volumen final menos el volumen inicial. Y esta es la expresión matemática del trabajo de expansión-compresión para un proceso reversible a presión constante. El otro tipo de trabajo que veremos es el trabajo en flujo para sistemas abiertos. Este tipo de trabajo está vinculado a la entrada y salida de masa del sistema. Es el trabajo realizado al empujar un fluido a través de una frontera, tanto hacia dentro del sistema como hacia afuera del sistema. Consideremos una pequeña cantidad de materia contenida en el volumen B1 que está a punto de atravesar la frontera. Para que pueda entrar, se debe realizar una fuerza sobre ella tal que venza la resistencia que le ofrece el sistema, que es la presión P1. Por lo tanto, el trabajo para que el fluido entre en 1 es igual a la integral de la fuerza a vencer en 1 por la diferencial de superficie en 1. La fuerza F1 es la presión P1 por el área que atraviesa P1. Entonces queda igual a menos, porque es trabajo realizado sobre el sistema, el valor absoluto de la integral de P1 por A1 por la diferencial S1. Y eso será igual a menos P1 por B1. Para la porción de fluido B2 que sale del sistema pasa lo mismo. Para que salga del sistema, el trabajo debe ser realizado por este, por lo tanto será positivo, y el valor va a ser P2 por B2. Entonces, el trabajo total de flujo será igual a P2 B2 menos P1 B1. Otra forma de energía es el calor, que también es una energía de transición, desde un sistema hasta otro debido a diferencias de temperaturas entre los mismos. Si, por ejemplo, tengo un sistema no aislado que está a una temperatura de 100 grados Celsius y los alrededores a temperatura ambiente, va a existir un intercambio de calor del cuerpo al medio ambiente. Las formas de transferencia de calor son convección libre, que también se llama natural o forzada, radiación y conducción. Veremos estas formas de transferencia de calor un poco más detallado en operaciones unitarias, pero básicamente la convección es la forma de transferencia de los fluidos en movimientos. La radiación es una transferencia de calor por ondas electromagnéticas y la conducción, la transferencia que se da a nivel de moléculas en los sólidos. La convención de signos es la opuesta a la del trabajo. Si el sistema pierde calor es negativo y si el sistema absorbe calor es positivo. Entonces, ahora vistas las distintas formas de energía, veremos la ecuación de energía para distintos tipos de sistema. Consideraremos ahora un sistema cerrado. Tenemos que la diferencia de energía delta E es igual al calor menos el trabajo, con delta E igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la variación de energía interna. Como el sistema es cerrado, no entra ni sale masa, entonces la variación de energía cinética es 0, la variación de energía potencial es 0 también. Entonces la ecuación de energía se reduce a que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Para un sistema abierto, o sea, que va a haber entrada y salida de masa del sistema, hacemos el balance de energía por unidad de tiempo.
Por lo tanto, lo que consideraremos es una velocidad. La velocidad de salida de energía del sistema la velocidad de entrada de energía más la velocidad de acumulación es igual a la velocidad de transmisión de calor más la velocidad de realizar trabajo. Consideremos ahora un volumen de control en un campo de flujo que puede ser, por ejemplo, el volumen de control imaginario dentro de un caño por el que circula un fluido. En ese volumen de control vamos a considerar un área D sub A y un vector n unitario perpendicular a la superficie. N va a formar un ángulo θ con el vector velocidad que coincide con las líneas de flujo. Siempre que vamos a considerar la masa que atraviesa el área en forma perpendicular a ella, por lo que la velocidad será B coseno de θ. Entonces definimos energía total por unidad de masa E igual a la energía cinética más a la energía potencial más a la energía interna. La velocidad de salida neta de energía la definimos como la integral de superficie de la densidad por la componente de la velocidad perpendicular a la superficie, B por coseno de θ, por el diferencial área, que esto es una masa neta de salida por unidad de tiempo, que es el flujo másico, por la energía por unidad de masa. Si no nos damos mucha cuenta de que este término que les acabo de decir es realmente un flujo a masa, lo que podemos hacer es plantear las unidades de cada uno de estos términos. La densidad, kilos por metros cúbicos, la velocidad, metros por hora, el área, metros cuadrados, y eso nos da kilogramos por hora, que es un flujo a masa. Si ese flujo a masa lo multiplicamos por E, que es la energía por unidad de masa, nos queda las kilocalorías por hora, que es las unidades de la velocidad de salida neta de energía. Y la velocidad de acumulación de energía está dada por la derivada de la integral de volumen de la densidad por la energía en un diferencial volumen. Entonces, la expresión de la ecuación de energía para sistemas abiertos queda de la siguiente forma. La velocidad de salida neta de energía más la velocidad de acumulación de energía es igual al calor menos el trabajo. Si dividimos el trabajo en trabajo al eje, si por ejemplo tengo una bomba o un compresor que realiza un determinado trabajo mecánico sobre el sistema moviendo un fluido, y el trabajo en flujo, que son las dos formas de trabajo que existen, entonces el trabajo va a ser igual al trabajo al eje por el trabajo en flujo. Noten que esta expresión es P por B coseno de θ D sub A es el flujo a masa, que es masa por PB, por la presión y el volumen específico. Definimos H, ¿sí?, igual a la energía interna, más presión por volumen como la entalpía, que es una función de estado. La variación de una función de estado, recordemos, como en este caso la entalpía, depende únicamente de los estados inicial y final y no de la trayectoria. Reordenando la ecuación general de la energía para sistema abierto, queda como esta expresión que tenemos aquí recuadrada. Vamos a ver ahora casos particulares, que son los que se aplican comúnmente, en donde esta expresión se simplifica y es fácilmente aplicable. La primera que vamos a considerar es la ecuación de Bernoulli. Consideremos el volumen de control que se muestra y de él las dos secciones A1 y A2. Las condiciones que se tienen que cumplir para aplicar esta ecuación son que haya flujo permanente, que el fluido que circula sea incompresible, o sea, que no va a existir trabajo de expansión-compresión, no va a estar circulando un gas, que el fluido sea no viscoso, que no haya transferencia de calor y sin cambio de energía interna. Como siempre, el flujo lo consideramos perpendicular a las secciones A1 y A2.
La densidad en toda la sección A1 será constante, lo mismo que en toda la sección A2. Tomando en cuenta estas consideraciones, flujo permanente, entonces no existe acumulación. Si el fluido es comprensible y no viscoso, no va a haber trabajo, ¿sí? Tampoco hay trabajo al eje, ¿sí? Y como no hay transferencia de calor, tampoco va a haber, el calor va a ser cero. Por lo tanto, si miramos la ecuación de energía, todos estos términos van a ser cero. Si considerábamos que la entalpía era la energía interna más P por el volumen específico y no iba a haber cambios de energía interna, este término también va a ser cero. Entonces, si integramos la ecuación de la energía entre las secciones 1 y 2, nos queda esta expresión. Si también consideramos la ecuación de continuidad de flujo a flujo constante que vimos para balance de masa, entonces la ecuación de Bernoulli queda de la siguiente forma. Esta ecuación es aplicable solo si se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente. Otro caso que veremos es cuando el sistema intercambia calor sensible. El calor sensible hace referencia a los cambios de entalpía entre distintas temperaturas. Sería un calor sensible a los cambios de temperatura. Suponemos el sistema de la figura, que es muy común encontrarlo, es un intercambiador de calor, que por el tubo del centro circula un fluido con un flujo masa omega sub 1 a una temperatura T sub 1 y con un calor específico C sub P1 y que sale con una temperatura T sub 2. Por el caño externo circula un fluido con un flujo masa W sub 2 con una temperatura T sub 1, un calor específico C sub 2 y sale a la temperatura T sub 2. Como las temperaturas de entrada de las dos corrientes son distintas, T sub 1, esta es distinta a esta T sub 1, va a existir una transferencia de calor del fluido más caliente hacia el fluido más frío. Como consideramos flujo constante, entonces la variación de energía cinética va a ser cero, igual que la variación de energía potencial, y como no hay trabajo al eje, este también va a ser cero. Por lo tanto, la ecuación de energía queda que el calor es igual a la variación de entalpía, que esto es igual al flujo masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Entonces queda para ambas corrientes la ecuación mostrada. El flujo masa 1 por el C sub P de la corriente 1 por la diferencia de temperaturas de esa corriente va a ser igual al flujo masa 2 por el C sub P2 por la diferencia de temperaturas de la corriente 2. Nótese que uno de los calores va a ser negativo y el otro va a ser positivo. A una corriente se le quita calor y a la otra se le da. Ahora vamos a ver el intercambio de calor latente. Se le llama calor latente a la entalpía de cambio de fase. Latente significa que está oculto o escondido, en el sentido de que la sustancia puede absorber una gran cantidad de calor sin que varíe la temperatura. Es lo que ocurre cuando existe un cambio de fase, que se da sin que cambie la temperatura. Tenemos el mismo intercambiador de calor que en el caso anterior. Por el caño interior fluye omega 1 con una C sub P1 y T sub P1 y sale a una temperatura T sub 2. Por el caño exterior circula vapor. Cuando decimos solo la palabra vapor, nos estamos refiriendo a vapor de agua, si no se especifica qué tipo de vapor es, y seco, que significa que no tiene nada de agua líquida, que entra a una presión por el caño exterior, entra a una presión P y sale todo condensado. En este fluido hay un cambio de estado manteniéndose la temperatura constante. También consideramos flujo constante porque por lo tanto la variación de energía cinética y la de energía potencial son cero, al igual que el trabajo al eje. De tablas podemos obtener el valor
de la entalpía del vapor seco a esa determinada presión, que lo llamamos HB, y también la entalpía del condensado, que lo llamamos HLS. Entonces, la ecuación de energía queda que el calor sensible de la corriente 1, omega sub 1, por C sub P1 por la diferencia de temperaturas T2 menos T sub 1 va a ser igual al flujo masa omega B por HB menos HS, que este término no es más que el delta H de evaporación. Bueno, empezaremos a ver ahora algunos ejemplos en los que aplicaremos las ecuaciones de casos particulares que hemos visto. El primer ejemplo dice que sabiendo que el flujo por el sifón de la figura adjunta es sin fricción, el caño es de 1 pulgada de diámetro interno, el diámetro del depósito es mucho mayor que el del caño, nos piden calcular A, el caudal de descarga en pies cúbicos por segundo y B, la presión en la sección B. Aquí está el esquema de lo que es el sifón, el depósito donde hay agua a 20 grados y las distintas alturas en que se encuentran los caños. El fluido es agua, por lo tanto va a ser incompresible y no viscoso, no hay transferencia de calor, no hay cambio de energía interna, no hay fricción y el flujo es constante. Por lo tanto, estamos en condiciones de aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, como dijimos, estamos en condiciones de aplicar la ecuación de Bernoulli. Como balance de masa, aplicamos la ecuación de continuidad a flujo constante, que tiene esta expresión. El balance de energía está dado por la ecuación de Bernoulli, dada por la siguiente expresión entre los puntos A y C. Los datos que tenemos son que la presión en A va a ser igual a la presión en C, que es igual a la presión atmosférica, porque el sistema está abierto. Como nos dicen que el diámetro del depósito es mucho mayor que el diámetro del caño, suponemos que la velocidad en A es 0. Tomando como referencia el punto A, Z sub A va a ser 0 y Z sub C va a ser menos 10 pies. Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli y tomando la constante gravitacional G igual a 32,2 pies por segundo, sacamos la velocidad C, que es 25,4 pies por segundo. Entonces, el caudal de descarga está dada por el área que atraviesa el flujo, que es pi por r al cuadrado y por la velocidad. Pi por 0,5, ¿se acuerdan que el diámetro del caño era de 1 pulgada? Entonces, lo dividimos entre 12 para pasar a pie, el radio es 0,5 dividido 12 para pasar a pie por la velocidad y eso nos da 0,14 pies cúbicos por segundo, que es el caudal de descarga que nos pedían. Para la parte B, que nos pedían la presión en la sección B, planteamos la ecuación de Bernoulli entre A y B. Los datos que tenemos, esta es la ecuación de Bernoulli entre A y B. Los datos que tenemos son Z sub A, que es igual a 0, P sub A, la presión en A es igual a la presión atmosférica, que es una atmósfera, que eso pasada a unidades inglesas es 2.116,8 libras por pie cuadrado, donde tenemos P sub A sobre Rho sub A igual a 34 pies, la densidad del agua 62,3 libras por pie cúbico, la velocidad en B va a ser igual a la velocidad de descarga del sifón, que eran 25,4 pies, y la altura en B es 4 pies. Entonces, tomando estos datos y sustituyéndolos en la ecuación de Bernoulli, nos queda que P sub B sobre Rho sub B es 20 pies. Muchas veces nosotros dejamos planteado, expresado, medidas de energía en pies. Por ejemplo, en las bombas, muchas veces
lo que nos dicen los fabricantes de bombas y eso es que la bomba da determinada cantidad de pies de agua de potencia. Por eso lo dejamos planteado en pie. También lo podemos dejar planteado en unidades de presión, multiplicando estos 20 pies por la densidad del agua. Veamos ahora el ejemplo 2, que dice que un evaporador usado para concentrar una solución cuya naturaleza no interesa, opera según el esquema adjunto. Calcular el flujo masa de vapor consumido sabiendo que no hay elevación apreciable del punto de ebullición de la solución en el cuerpo del evaporador. Los calores específicos de los líquidos son prácticamente iguales a 1. Los calores de mezcla y disolución son despreciables y las pérdidas de calor al aire no son significativas. Bueno, acá vemos el esquema del evaporador en el que entran 8.000 kilos por hora de una solución al 6% con una temperatura de 80 grados y sale un vapor B y una solución P concentrada al 22% y a 66 grados. En el cuerpo del evaporador la temperatura de ebullición es de 66 grados. Este evaporador está rodeado por una camisa en el que entra un flujo omega B de vapor seco a 2,6 kilos por centímetros cuadrados de presión y sale todo condensado. Las ecuaciones que las plantearemos en una base de 1 hora. Como el proceso es continuo y en régimen, no va a haber acumulación en el evaporador y como tampoco hay reacción química, entonces el balance de masa, que es lo que entra al evaporador, es igual a lo que sale. Lo que entra al evaporador es F y lo que sale es B más P. Podemos también hacer el balance de masa del soluto, aunque no sabemos cuál es, pero igual lo podemos plantear. F por la fracción en peso del soluto en F va a ser igual a B por la fracción en peso del soluto en B más P por la fracción en peso del soluto en P. Los datos que tenemos son los siguientes. La fracción en peso del soluto en F va a ser 0,06. La fracción en peso del soluto en el vapor va a ser 0, ya que no va a haber soluto en el vapor. Y la fracción en peso del soluto en P va a ser 0,022. Combinando las ecuaciones, llegamos a que B va a ser 5.818 kilos por hora y P va a ser 2.182 kilos por hora. Ahora planteamos los balances de calor. Para la camisa existe intercambio de calor latente. Existe cambio de fase. La temperatura no varía. El calor es el flujo masa por el delta H de vaporización y es negativo porque es calor liberado. Con los datos de presión sacamos el delta H de tablas y tenemos la ecuación de calor para la camisa, que va a ser el delta H por el omega B, que es lo que nos pide el problema. El balance de calor en el evaporador es el siguiente, considerando todos los aportes de calor de las distintas corrientes. El calor que entra al evaporador es el de la camisa, que ahora es positivo, y el que aporta la corriente F porque entra a una temperatura mayor que la del cuerpo del evaporador. Y el calor que sale está dado por el aporte de todas las corrientes que salen. Como tenemos la temperatura de ebullición, podemos sacar el delta H de vaporización. Tomando como temperatura de referencia 66 grados, por lo tanto el calor que sale va a estar dado por la evaporación B, ya que estos términos, tanto este como este, se anulan. Por lo tanto, podemos despejar de esta ecuación el omega sub B, que es lo que nos pedían, el flujo masa de vapor para la camisa del evaporador. Veamos ahora el ejemplo 3, que dice que un cristalizador Swenson-Walker se usa para producir 2.000 libras por hora de cristales de sulfato ferroso heptahidratado por enfriamiento de una solución saturada que entra al cristalizador a 118 grados. La suspensión de cristales en aguas madres sale del cristalizador a 80 grados, el agua de enfriamiento entra a la camisa a 60 grados y sale a 70 grados. Sabiendo que el C sub P de la solución de alimentación de sulfato ferroso es 0,7,
calcular el flujo masa de agua de enfriamiento usado, ¿sí? Así que aquí tenemos un cristalizador, ¿sí? En el que se alimenta con una solución saturada, ¿sí? A 118 grados Fahrenheit, con una C sub P de 0,7 y salen cristales y aguas madres, ¿sí? Y lo que queremos calcular es el flujo de agua que se necesita para llevar a cabo esta operación. Planteamos ahora el balance de masa para el cristalizador. El balance de masa global es lo que entra igual a lo que sale, ya que no tenemos ni acumulación ni generación, porque no hay reacción química. Entonces, F es lo que entra, va a ser igual a S, que es lo que sale, que es la solución saturada de aguas madres que salen, más 2000 que son los cristales. Y el balance de masa en sulfato ferroso va a ser F por la fracción en peso del sulfato ferroso en F, que es igual a S por la fracción en peso del sulfato ferroso en S, más 2000 por la fracción en peso del sulfato ferroso en los cristales, que es el peso fórmula del sulfato ferroso puro sobre el peso fórmula del sulfato ferroso heptahidratado. Como tenemos las temperaturas, podemos sacar las solubilidades del sulfato ferroso a 118 grados Fahrenheit y la solubilidad del sulfato ferroso heptahidratado a 80 grados Fahrenheit, y con esas solubilidades podemos hallar la fracción en peso del sulfato ferroso en F, la fracción en peso del sulfato ferroso en S y la fracción en peso del sulfato ferroso en los cristales con los pesos fórmulas. Combinando las ecuaciones, llegamos a que F es 7.414 libras por hora y S es 5.414 libras por hora. Ahora planteamos los balances de calor en el cristalizador. Hay un calor liberado, que es el calor que pierde la corriente F al enfriarse hasta la temperatura de cristalización, y el calor que pierde la solución al cristalizar, dado por la masa por el delta H de cristalización, que lo sacamos de tablas para el sulfato ferroso a 80 grados, y así podemos hallar el calor liberado. El calor que se libera en la cristalización es tomado por el agua de enfriamiento que circula en la camisa. El calor en la camisa va a ser igual al calor liberado. Es igual al flujo de agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. Y tomando esta ecuación, que el calor tomado lo igualamos al calor liberado, podemos hallar el flujo de agua que se necesita, que son 25.421 libras por hora. Veamos ahora el último ejemplo, que dice que fluye agua de mar con una densidad de 1025 kilos por metro cúbico a través de una bomba a 0,14 metros cúbicos por segundo. En la entrada, la presión es de menos 0,15 metros de mercurio. La presión en la salida es de 175 kilopascales. Si las temperaturas de entrada y de salida son iguales, ¿qué cantidad de potencia agrega la bomba al fluido? Aquí tenemos el esquema de la bomba. El caudal es de 0,14 metros cúbicos por segundo, con una densidad de 1025 kilos por metro cúbico. La presión P1, que era de menos 15 metros de mercurio, y la presión a la salida P2 de 175 kilopascales. El balance de energía ahora lo tenemos planteando la ecuación de energía para sistema cerrado, y es el calor menos el trabajo. Acá es solo trabajo al eje, ¿sí? Que es el que da la bomba, ya que no hay trabajo de expansión-compresión porque el fluido es incompresible, porque es agua. Va a ser igual a la diferencia de entalpías más la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. El balance de masa está dado por la ecuación de continuidad a flujo constante. Como el fluido es incomprensible, la densidad a la entrada de la bomba es igual a la densidad a la salida de la bomba, ya que las temperaturas también a la entrada y a la salida son iguales. El diámetro de succión de la bomba es igual al diámetro de descarga, por lo tanto, las áreas van a ser iguales. Por lo tanto, de la ecuación de continuidad se puede sacar que la velocidad
a la entrada de la bomba va a ser igual a la salida de la bomba. Por lo tanto, la energía potencial, la diferencia de energía potencial va a ser cero. El calor también va a ser cero, la energía interna va a ser cero y la energía potencial también va a ser cero. El delta H, acordémonos que era la variación de energía interna más B por el delta P. Por lo tanto, el trabajo al eje va a ser B, volumen, por el delta P, diferencia de presiones. Entonces, nos queda planteado que menos el trabajo al eje va a ser la diferencia de presiones por el flujo masa sobre la densidad. Acordémonos que este flujo masa por la densidad es un volumen. Entonces la ecuación nos va a quedar que el trabajo al eje va a ser igual a la diferencia de presiones en la salida menos la entrada por el caudal. Aquí tenemos las cuentas que hay que hacer para tener todo en unidades coherentes, ya que a la entrada de la bomba teníamos menos 15 metros de mercurio y en la salida la presión estaba dada como 175 kilopascales. ¿Sí? Haciendo estas cuentas llevamos todo a unidades coherentes. Con el caudal, que lo teníamos en metros cúbicos por segundo, hacemos lo mismo y lo pasamos a pies cúbicos por segundo, sustituimos en la ecuación y tenemos que el trabajo que nos da la bomba es 20.119 libras fuerzas por pie cúbico, que pasado a HP son 36,6. Bueno, por aquí vamos dejando. Aquí les dejo la bibliografía en la que pueden consultar si tienen alguna duda y si no, por el foro del aula virtual pueden consultar cualquier duda que se les haya presentado. Esperemos vernos pronto. Hasta luego.